Hola, me llamo Clara Ramírez Barat y soy la directora del programa de políticas educativas Warren del Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. El tema del discurso del odio es un tema fundamental en el contexto del trabajo de prevención de graves violaciones o atrocidades masivas y genocidios. Como reflejan los estudios de genocidio y también el trabajo que viene desarrollándose en el área de la prevención, las atrocidades masivas no son episodios aislados que ocurren de repente, de la noche a la mañana, sino que se trata de procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, en los cuales es posible identificar una serie de etapas o momento de avance de las lógicas discriminatorias que llevan muchas veces a la violencia. En este proceso, y como la historia muestra, de hecho hay muchos ejemplos que ilustran esta idea, el discurso del odio suele ser un síntoma o una señal precoz de posibles crímenes atroces. No olvidemos que la violencia comienza con las palabras y el fracaso de las sociedades para detener el discurso del odio a tiempo de que sea demasiado tarde, y además también por el daño que causa dentro del propio tejido social, realmente supone un problema mucho más grave de lo que a veces queremos considerar. Por desgracia, en la actualidad el tema del discurso del odio es un tema de gran relevancia, de gran actualidad, de nuevo repitiendo, y no solo en América Latina, sino que lo es en el mundo entero. Consciente de esta situación, en mayo de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó el plan estratégico, la estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para el combate del discurso del odio. Se trata de un plan que no solo alerta sobre la actualidad de esta problemática, que además se intensificaría después con la pandemia de la COVID, sino que también contempla una serie de medidas que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo pueden poner para intentar mitigar este fenómeno o combatirlo, intentar paliarlo. Dentro de estas medidas, la educación juega un papel fundamental. Y es en este contexto, o en respuesta un poco a este mandato, que en el año 2021 la UNESCO y la Oficina de la Asesora Especial para la Prevención del Genocidio organizaron un foro internacional con una gran variedad de actores que tenía el propósito de abordar el discurso del odio desde la educación, y el cual precedió a una conferencia de ministros de todo el mundo, una conferencia global de ministros para trabajar o pensar juntos y discutir sobre este tema. Fruto de este trabajo, este año se publicó una guía que lo que contiene es precisamente ideas y recomendaciones prácticas para los gobiernos y, por supuesto, también otros grupos de la sociedad civil, para trabajar con esta pauta. Tomando esta consideración, la presentación que voy a hacer aquí en los próximos minutos se va a centrar precisamente en 3 puntos, ¿no? Pensando sobre todo en ese trabajo de cómo la educación puede contribuir a prevenir el discurso del odio. Así, en la primera parte de la presentación voy a brevemente hablar sobre las consecuencias del discurso del odio para nuestras sociedades y especialmente cuáles son las consecuencias en los espacios educativos. Después voy a ofrecer algunas ideas que no son exhaustivas, pero bueno, algunas ideas de cosas que pueden ser hechas en el contexto de la educación como una herramienta de promoción de la cultura de paz y de los derechos humanos dentro del contexto educativo para detener y prevenir la proliferación del discurso del odio. Y finalmente voy a concluir este vídeo hablando un poco sobre el trabajo que, en relación con este tema de la educación y la prevención, viene desarrollando el Instituto Auschwitz, sobre todo en el continente de América Latina, desde el año 2016. ¿Cuáles son las consecuencias del discurso del odio? Académicos y expertos de todo el mundo vienen alertándonos de un tiempo a esta parte sobre un aumento constante del discurso del odio contra grupos determinados por cuestión de su raza, identidad sexual, género, creencias religiosas u otras razones. Y lo que es aún más preocupante, un aumento también significativo de los episodios de agresión, incidentes, violencias, crímenes de odio, en definitiva.
Es importante que no nos llevemos a equívocos y pensemos que esto es simplemente un fenómeno social espontáneo. En muchos casos, si no en la totalidad de ellos, este fenómeno está ligado a una corriente global que estamos viviendo de aumento de la polarización social y política, que también está muy relacionada con el uso de las redes sociales, las burbujas comunicativas y la diseminación de noticias falsas, de teorías de la conspiración, precisamente en un medio, en Internet, en el cual los y las jóvenes están cada vez más desarrollando sus etapas de conocimiento, de aprendizaje, de socialización. Estos discursos, que como decía no son meramente espontáneos, sino que más bien parece todo lo contrario, buscan revivir y validar ideologías supremacistas, destructivas, que pensábamos que ya estaban superadas, y las presentan como elecciones políticas aceptables en el mundo actual. Se trata en muchos casos de simple y pura apología de la violencia. Porque se trata de un problema grave y en ese sentido un problema global, y que estamos viendo cómo aumenta, hechos que pueden parecernos banales, como un insulto, un meme, una serie de indicaciones, en este contexto global de crecimiento del fenómeno no pueden ser simplemente ignorados. Es claro que en cada situación hay que tomar medidas adecuadas, pero no podemos pensar que se trata simplemente de cosas aisladas o de episodios aislados. Necesitamos, y sobre todo en el contexto educativo, saber detenerlos, usando las herramientas adecuadas, por supuesto. Y además esto es así porque cuanto antes intervengamos, no solo, evidentemente, seremos capaces de evitar la peor parte de las consecuencias, sino que más opciones también tendremos de actuar. Es siempre mucho más fácil trabajar en etapas tempranas de desarrollo de este tipo de fenómenos. Y es que es importante también que no nos llevemos a equívocos, ¿no? Evidentemente, como digo, las medidas tienen que ser razonables y proporcionales, pero el discurso del odio no es otra cosa más que el prejuicio, la intolerancia, la discriminación llevados a sus máximos, ¿no? Y que alimentar este tipo de discursos genera división y conflicto en la sociedad. En ese sentido, el silencio puede convertirse en un signo de indiferencia, ¿no? Ante el fanatismo y ante la intolerancia, como que nos da igual, ¿no? Que es algo que no nos preocupa en cuanto a sociedad, pero lo que es especialmente más grave es también ante los que son víctimas de este tipo de discursos, ¿no? En el fondo, el no ser capaz de intervenir o de parar este tipo de fenómenos es una falta de consideración, de cuidado, de compromiso de ciudadanía con aquellos que son objetos de este tipo de discursos, que además sabemos que suelen ser grupos históricamente vulnerabilizados. En el contexto educativo, además, este acoso va en contra de la misión fundamental de la escuela, que es que los estudiantes aprendan en un entorno seguro, de libertad, pluralidad y cooperación. Los estudiantes que son objeto de estos ataques sufren consecuencias emocionales directas que afectan a su vida y a su capacidad de aprender, cuando no, en muchos casos además, son una de las causas importantes de la evasión escolar, o pueden llevar, por supuesto, a situaciones en las que la violencia sea una violencia no meramente verbal y psicológica, sino física, con consecuencias muy graves. ¿Qué podemos hacer desde la educación para prevenir el discurso del odio? Como acabo de decir, las acciones para prevenir el discurso del odio en los espacios educativos no solo pueden realizarse promoviendo el derecho a la educación de los estudiantes, sino que yo diría más, son un requisito. Los estudiantes tienen derecho a aprender en entornos libres de intolerancia, de miedo, de discriminación y, por supuesto, de violencia de todo tipo. Existen varias acciones o varias medidas que pueden ser tomadas cuando identificamos dentro de un espacio educativo, ya sea formal o no formal, este tipo de situaciones.
Una primera idea, o algo que puede ser hecho, es realizar campañas de sensibilización dentro de las escuelas o dentro de un centro comunitario sobre qué son los prejuicios, qué es la intolerancia, la discriminación, las formas y las consecuencias de las personas que la sufren y las conductas de acoso que son perjudiciales. Es decir, se trata un poco de desmontar las lógicas en las que funcionan los mecanismos discriminatorios, que además han sido muy estudiadas por la psicología y la psicología social, ayudar a los estudiantes, a las y los jóvenes a entender qué es la intolerancia, qué son los prejuicios, qué es la discriminación y por qué el ser humano tiene una tendencia, en muchos casos, a partir de la idea y la noción de identidad, a comportarse en lógicas grupales. ¿No? También esto puede incluir información sobre las redes sociales, cómo que las redes sociales funcionan, los algoritmos, por qué se van creando esos grupos comunicativos que nos impiden conocer ideas que no son las mismas de aquellos que son nuestros amigos, y también ofrecer recursos para confrontar esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo como un individuo si estoy en un chat y veo que hay una persona que está introduciendo este tipo de lenguajes para ganar atención o lo que sea? En ese sentido, yo creo que efectivamente no hay una forma mejor de prevenir el acoso estudiantil que educando a las y los jóvenes sobre la lógica de la identidad y por qué esta nos lleva a los insultos y a los prejuicios, ¿no? Porque además es una forma también de autoconocernos, de saber cuáles son los mecanismos psicológicos que están por detrás de estos procesos. Y por supuesto, equipar a los estudiantes y a las estudiantes con herramientas para lidiar con estas situaciones de formas productivas y no confrontativas. Otra forma fundamental en la que muchos estudios demuestran que se contribuye a disminuir este tipo de discursos dentro de los marcos educativos es a partir de los programas, proyectos de educación en derechos humanos y valores de respeto insertados en el currículum, tanto en una materia específica como de forma transversal en distintas materias, ¿no? En ese sentido, los espacios educativos deben promover conversaciones sobre diversos temas que fomenten la posibilidad de pensar y crecer en tolerancia desde el respeto, ¿no? Promover actividades proactivas donde las y los estudiantes tengan que aprender a respetarse, a valorarse los unos y los otros con sus diferencias, aprender datos sobre otras comunidades, sobre otros grupos históricos y entender que nuestra sociedad es una sociedad plural y en la cual hay muchas formas de ser y de vivir y que todos estamos en el mismo espacio viviendo juntos, ¿no? Y esa idea de cómo entender la inclusión como un fenómeno que nos enriquece en lugar de todo lo contrario, de empobrecernos. En ese sentido, una estrategia muy específica que puede ser creada es la de generar espacios de intercambio de ideas, ¿no? Debates temáticos sobre temas polémicos, que hay diversas opiniones al respecto, que sean plurales y abiertos, siempre basados también en el conocimiento, en los hechos demostrados, en el estudio y no simplemente en los prejuicios o las opiniones, ¿no? En ese sentido, el espacio educativo puede convertirse en un lugar en el que se organicen este tipo de debates que confrontan al estudiante, a la estudiante con sus propias ideas y con las ideas de los demás, intentando evolucionar juntos en este proceso de conocimiento. Por supuesto, otro de las medidas que pueden o deben ser tomadas en situaciones en las que hay este tipo de episodios es establecer mecanismos de apoyo, ¿no? y acogida para las personas que sufren o son víctimas de este tipo de discursos o de este tipo de discriminaciones. Y igualmente también es posible o es importante pensar en el establecimiento de reglas de convivio dentro del ambiente escolar, reglas que puedan ser sancionadas por todos y que también lleven mecanismos de responsabilización en el sentido tanto de, en primer lugar, siempre, por supuesto, fomentar el diálogo, la mediación de conflictos, los procesos restaurativos, como hasta en los casos en los que tal vez sea necesario llevar a procesos que sean disciplinarios. Pero sí que es importante que no haya un sentido de impunidad, que no se piense que los episodios
de discriminación, de discurso de odio en los espacios educativos pueden ser tolerados. Por fin, me gustaría acabar este vídeo hablando un poquito sobre el trabajo que hemos realizado dentro del área de educación en el Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. Que, como os decía, bueno, el programa de políticas educativas Warren, que lleva su nombre para honrar la vida de Naomi Kaplan Warren, que fue una superviviente del Holocausto y una mujer increíble, tanto madre, trabajadora, luchadora y, en fin, un personaje absolutamente maravilloso. Es un programa que lo que hace dentro del trabajo del Instituto Auschwitz, que es una organización no gubernamental internacional que trabaja junto con gobiernos de todo el mundo para intentar prevenir genocidios y atrocidades masivas, es establecer precisamente colaboración con instituciones educativas para desarrollar programas, proyectos, procesos que buscan promover la prevención desde la educación. Y esto significa fundamentalmente procesos educativos que contribuyen a fomentar la cultura del respeto, de la diversidad, de los derechos humanos, de entender que nuestras sociedades son plurales y que tenemos distintas formas de ser en ellas y que estamos todos formando comunidades políticas desde esa diversidad, que, como decía antes, es una riqueza. En este contexto, o en este sentido, y pensando en el marco de prevención del que hablé un poquito al principio de este vídeo, nosotros no entendemos que la educación para la prevención es un área educativa específica, ¿no? La idea, lo que se trata es de entender cómo la educación, atendiendo a un contexto específico, puede tornarse en un instrumento de prevención. Y eso va a depender de ese contexto, de cuáles son los factores de riesgo que llamamos, son económicos, son culturales, son, no sé, climáticos, cuál es la situación en la que esa sociedad se encuentra. Es por eso que nuestra metodología de trabajo siempre se basa en procesos que son contextualizados y que parten de convocar a distintos sectores y actores de la sociedad para juntos elaborar proyectos que respondan a esa realidad social, a esa realidad política, pero también que sean adecuados para el contexto cultural y educativo de ese espacio, ¿no? Es así que en 2016 empezamos un proyecto en América Latina, que era un proyecto que propusimos realizar a dos países, un proceso de selección, que lo que buscaba era eso, desde dos procesos de consulta, dos procesos participativos que incluían actores de diversos, educadores, actores de la sociedad civil, estudiantes, profesores, crear dos proyectos de prevención. Los países en los que trabajamos esto uno fue en El Salvador y otro fue en Brasil. En El Salvador, lo que el grupo de trabajo decidió, porque llamamos así a los grupos de consulta, los llamamos grupos de trabajo porque además acompañaron el proceso a lo largo de todo el tiempo, lo que se decidió fue hacer una caja de herramientas que estuviera anclada al marco curricular que ya existía en el país, ¿no? Para que no fuera un extra para los profesores, que tratara dos temas que eran fundamentales y que no tenían necesariamente un exceso de materiales o de apoyo para los profesores, ¿no? Por un lado, se pensó en el tema de la memoria histórica, las herencias del conflicto armado que asoló el país en la década de los 90, y que era un tema que hasta ese momento estaba abordado en los libros y en la asignatura de historia de una forma bastante superficial, por decir prácticamente inexistente. Y lo que también, por otra parte, se quiso trabajar fue el tema de la cultura de paz, y eso ya más vinculado al presente, ¿no? En un proceso que además se veía cómo esas herencias del pasado se convertían también en violencias en el presente. Esa caja de herramientas está disponible en el website del Instituto Auschwitz, y es una caja de herramientas que tiene dos libros. Más recientemente hicimos un tercero. El primer libro es un libro sobre la historia del conflicto armado y una serie de herramientas prácticas de actividades para realizar en la sala de aula sobre la memoria de ese conflicto. Y luego el tercer libro
Es un libro sobre cultura de paz, que lo que promueve es también una serie de herramientas que las escuelas pueden utilizar para fortalecer la cultura de paz a partir de la promoción de la participación de los estudiantes. El último libro que fue creado, que ahora es el libro primero de la caja, es un libro sobre educación para la ciudadanía democrática, muy alineada con los marcos de educación para la ciudadanía global que promueve la UNESCO, donde se tratan temas como la interculturalidad, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la convivencia, la igualdad de género, en fin, todas las cuestiones que son importantes y relevantes para los jóvenes de hoy, la ciudadanía digital, ¿no? También hablando precisamente antes de las redes en Internet. Este material, como decía, está disponible online, y también creamos un curso en formato Moodle para que los profesores que quieran puedan también hacer una formación y realizar este curso, y así poder entender mejor la lógica de la caja de herramientas. En Brasil lo que se creó fue otra cosa, porque la idea era precisamente eso, atendiendo al contexto, crear productos que realmente respondieran a esa realidad. Y en Brasil lo que el diagnóstico levantó fue una situación, pues también lo que decía, ¿no?, de aumento de la polarización, de la discriminación, de la incapacidad de la gente de entenderse unos con otros, aunque pensemos diferente, ¿no?, que eso son las democracias. Y lo que se generó entonces fue una metodología precisamente para trabajar ese tipo de cuestiones en la sala de aula, ¿no?, con estudiantes de entre 12 a 16 años. Es un currículum que pasa por una serie de temas a partir del uso de metodologías activas, con talleres y distintos tipos de actividades, y que luego al final del proceso propone que los estudiantes y las estudiantes formen grupos y realicen una investigación usando la metodología de la pedagogía de proyectos, que se convierta en algo que se pueda presentar a la comunidad educativa, ya sea una obra de arte, ya sea un vídeo, ya sea un proyecto de comunicación, una intervención social, en fin, algo que sea no solo el proceso, el resultado de un proceso de aprendizaje, sino que sea también una herramienta de educación entre pares, y que pueda luego en un momento de culminancia mostrarse a la comunidad educativa en un sentido amplio como un todo. Y bueno, ambos proyectos, bebiendo mucho de principios e inspiraciones fundamentales, que es eso, el fomento del respeto, de la diversidad, de la igualdad entre todos, pues lo que hacen es contribuir o intentar contribuir a crear sociedades que sean más justas, más solidarias, y en las cuales el discurso del odio deje de ser una realidad para siempre.